Bueno, vamos con nuestra próxima disertante. No sé si estás por ahí, Silvia. ¿Estás ahí Sí, en ¿qué línea? tal? ¿Cómo están? Acá Hola, estoy. Silvia. Bueno, estamos, Muy Silvia, buenas viene tardes a corriendo. todos. Venís de otro congreso, ¿o no? De otra jornada de dar clases. Sí, vengo de otra jornada. Acá estamos, ya llegamos. Qué hermoso todo. Agradecerles el espacio, felicitarlos ante todo. Estuve igual espiando entre espacio y espacio que a los otros colegas sus exposiciones y gratamente todo el despliegue que se dio de de toda la escena que se armó en estos comentarios, apreciaciones, los ricos aportes, la verdad, fabuloso, muy bueno. Los felicito. Y gracias al público también por estar, por escucharnos. Es un montón, realmente. Sí, mucha gente estuvimos hoy teniendo picos, la verdad, venimos de una jornada muy larga y el público está acá siguiéndonos, acompañándonos, la comunidad internacional de la LAN, y qué rico ver todo el mundo también de diferentes enfoques. Esto realmente me gratifica enormemente, poder estar acá desde esta silla facilitando un lugar para esto tan interdisciplinario, esto de diferentes pensamientos y nutriéndonos mutuamente, ¿no? No siendo ninguno dueño de la verdad, pero compartiendo nuestros pequeños aportes y nutriéndonos todos. Pero me uno enormemente y extender una felicitación, un aplauso, reaccionen con corazones a la decana Lorena Saltú, que es gracias a ella a un trabajo enorme en todo este tiempo de hacer acuerdos, de abrir puentes, de comunicarse, de brindar todo esto y verdaderamente es un agradecimiento gigante el que tenemos todos, el placer, el lujo de estar teniendo hoy gracias a un trabajo enorme que está logrando Lorena en cada acuerdo, en cada lugar, en cada momento, con cada uno que va extendiendo. Lorena habla con alguien No, y de yo una manera sola no. mágica convence y logra, hace posible lo imposible. Yo no soy, es la LAN, somos todos. La LAN es un Hoy tejido y estamos somos todos. arrojados a la LAN, pero hay mucho de Lorena, así que los Somos aplausos. y el equipo que hay atrás, hay mucha gente trabajando atrás que no la vemos, pero que es la que hace posible esto. Está, por ejemplo, Daniel desde Image Campus transmitiendo para nosotros. Image Campus que nos dio este lugar, es como un estudio de televisión que nos permite hoy hacer esta transmisión tan fantástica. Y Daniel, muchas horas. El equipo de difusión de la facultad son muchísima gente, tenemos Ahí está mucha gente. Macarena Caogené, que también dice, doy fe de su trabajo diario sábado y domingo, para que no queden dudas. Hoy sábado, jornada completa, bien al estilo japonés, se trabaja los sábados también, así que en jornada completa. Sí, sí, hay un equipo atrás realmente muy grande y todo un equipo de difusión que trabaja sin parar, sin parar. Quiero agradecerles una vez más a Bela, a Francisco, a Jorge, a Tevi, a ver, no me quiero olvidar de nadie, a Ana, a Silvina, a Sabrina que les habla a todos en las comunidades. Es realmente mucha gente, segura que me olvidé porque somos más de 15 personas, a Lilu, a Nico, y Sonia también, bambalinas, todos, Sonia también, hay tanta gente. Esto no es posible sin un esfuerzo conjunto. Yo estoy acá en el frente, en la vidriera, pero realmente no soy yo no podría hacer nada sin toda la gente que me Sos estaría vos, apoyando tenés un detrás. montón, pero imposible no decir la luz, la humildad, la generosidad que tenemos de todos los disertantes de máximo nivel de hoy. No es la excepción de acá de Silvia, que nos acompaña con una temática extraordinaria y que continuamos. Pero sin duda es un enorme trabajo en grupo, en conjunto, pero también hay aplausos individuales que hay que darle a cada uno. Te damos la palabra, Silvia. Bueno, gracias de nuevo. Yo voy a hablar de la tristeza, de conmover a la tristeza.
Y si bien me voy a ocupar en la asignatura, tanto en el máster de psicoanálisis como en la diplomatura, de hablar de los precursores del psicoanálisis y aquellos que tomaron la palabra y el recorrido de los filósofos. Acá, en estas voces plurales, felicito y celebro el nombre de este encuentro de las voces plurales, porque la pluralidad es un valor, porque la pluralidad hace lazo y esto nos permite en una mirada contemporánea de nuevos lazos para poder seguir una mejor transmisión, no solo del psicoanálisis, ¿sí?, sino de otras fuentes y teorías que realmente hacen establecer un nuevo vínculo con el sujeto. En Conmover a la tristeza tomo a Enrique Pichon Rivière, una voz plural en la historia del psicoanálisis, un médico psiquiatra, psicoanalista suizo, nacido en Ginebra pero naturalizado en la Argentina, que vivió en el noroeste argentino. Y ahí volvemos a lo plural, a la pluralidad de voces. Él toma la lengua guaraní, se cría en un contexto donde había incorporado la lengua y a su vez traía su francés, ¿no?, su lengua madre, su lengua materna, ¿sí?, y, o sea, y el castellano, ¿no?, una lengua más, una nueva mirada para este médico psiquiatra, que después lo va a tomar como maestro de la psicología social para hablar del sujeto y el lazo en la sociedad, lo social y lo otro, ¿no?, o el gran otro, como diría Lacan. Para pensarnos en cómo funda su teoría, Enrique Pichon Rivière, pensamos especialmente en que toma además a Karl Marx, adaptando la dialéctica marxista. Repito, me gusta estudiar y elaborar esta investigación siempre de cada pensador y de cómo fue armando el hilado de su decir, ¿no?, de su teoría. También toma Melanie Klein, ¿no?, esta psicoanalista inglesa, cuando toma y habla en su teoría de la ansiedad, del miedo a la pérdida. También toma Lacan, que también voy a hablar de eso, cuando con Lacan, si bien no lo nombra, trabaja la producción del sujeto y el medio, y las dinámicas también del inconsciente en relación con el otro. Entender el espiral del sujeto y el medio es central, nodal, en el trabajo de Enrique Pichon Rivière. Y repito, la pluralidad es un valor. ¿Y por qué? Porque este médico psiquiatra innovador, nacido en 1907, en Suiza, como dije, y 70 años después fallece, en todos sus 70 años de vida fue revolucionario su pensamiento, porque desafió fronteras tradicionales entre lo individual, lo social, entre la teoría y la práctica. Y este legado trasciende el psicoanálisis clásico. Es más, hizo que el psicoanálisis lacaniano, Lacan, estuviera hoy tan presente gracias a su encuentro en 1960 con Lacan, cuando él se va a reunir con el conde de Lautréamont en una investigación que estaba haciendo por el momento. Lacan, después del encuentro, lo invita a su casa. Y de ahí, en este encuentro, puede establecer intercambios. Recuerden que Lacan también era un médico psiquiatra y puede establecer este encuentro de teorías, conceptos y marcos teóricos de una punta a la otra, de Europa a América, plural, una voz más.
De allí la importancia de la interdisciplina. No solo Pichon se dedicó a la medicina para entrar al mundo del psicoanálisis, o que lo que después funda como padre de la psicología social, la experiencia de entre culturas, esto que mencioné recién, lo multicultural, hace pensar una nueva mirada en los vínculos sociales. Logra una amistad entre tantos poetas y la transformación del Buenos Aires de aquel entonces. Se encuentra con alguien muy especial, Roberto Al, que ambos eran inmigrantes, eran hijos de inmigrantes y exploran la marginalidad, los márgenes de una ciudad en transformación. Y esta experiencia lo nutre por siempre y para siempre en la capacidad de pensar por fuera de los marcos establecidos. Cuando empieza a desarrollar su teoría, y yo quiero tomar la tristeza y pensar en el individuo aislado del vínculo, toma a Carl Lewin, otra vez a la filosofía, y a Ernest Cassirer. Pichon Rivière no trabaja en el vacío, se nutre de la idea de estos, una por algo que funciona hasta hoy, una teoría del campo, y el pensamiento también neocantiano de Ernest Cassirer. Esta influencia es crucial para entender el aporte de Pichon. Lewin superó la dicotomía de organismo y situación en el concepto de campo. Y Pichon superó la antinomia individuo-sociedad con el concepto de vínculo. La importancia del vínculo, el lazo social, el lazo con el otro, el vínculo terapéutico. Hay una frase que circuló siempre entre estas idas y venidas de la obra de Enrique Pichon Rivière, que es: tenemos la sociedad adentro. Y esta frase no es una metáfora poética, sino una afirmación ontológica radical. Para Pichon no existe el individuo aislado que posteriormente se relaciona con otros. Existimos como vínculos, como relaciones constitutivas. Esto anticipó en desarrollos posteriores, algunas décadas más tarde, lo que hoy, en estos encuentros contemporáneos con las otras líneas, estas voces plurales, las neurociencias sociales, la psicología relacional, hacen un otro decir, lo que hablábamos recién con el encuentro de la emergencia y la urgencia del sujeto, ¿no? En el padecer o en el acaecer psíquico, de poder implementar el saber hacer ahí, como decía Lacan en la clínica. Una de las más importantes obras que nos deja Pichon es la herramienta para mí del siglo XXI, que es el esquema conceptual referencial operativo, que no es solo una metodología terapéutica, sino una epistemología para abordar la complejidad. El ECRO, el famoso ECRO, los que si hay algunos aquí de psicología social o con esa formación o han pasado en algún momento, saben de la importancia del trabajo con esta herramienta. Su carácter es interdisciplinario porque integra ciencias sociales, psicoanálisis, psicología social y otras ramas afines con la pretensión de inclusión, ¿no? Resuenan las demandas actuales del trabajo y el pensamiento transdisciplinario. Sabemos que estamos en un mundo donde los problemas como el cambio climático, la salud mental, la desigualdad, requieren abordajes integrales. El ECRO ofrece un marco conceptual para pensar la convergencia de saberes y sin perder siempre la especificidad, o intentar en lo posible no perderla. Pichon entiende al grupo operativo
como un dispositivo que permite convocar el síntoma a nivel grupal, compartiendo las representaciones y promoviendo el cambio colaborativo. De paso, les comento que Pichon-Rivière, el cual tiene una efigie en el Hospital Psicoasistencial Neuropsiquiátrico, el Hospital Borda, donde pude desempeñar durante más de una década mi trabajo justamente de exploración de estos legados que dejó Pichon, y ahí con colegas que ya no estaban en la institución, pero con trabajos, interconsultas de otros departamentos y dispositivos dentro del hospital, la importancia que le dieron al encuentro del vínculo a partir del legado que dejó en este hospital José Tiburcio Borda, la labor de este genial médico, psiquiatra y psicoanalista. En ese dispositivo se convergen dimensiones cognitivas, afectivas y sociopolíticas. Tuve la suerte de trabajar en un grupo multifamiliar y en él justamente interactuar, que lo escribo también en mi libro, con las familias, con los procesos de medicalización, con los procesos de los pacientes judicializados, con los procesos de implementación de nuevas formas de, de estas patologías dentro y fuera de la institución. En un mundo contemporáneo, el sufrimiento individual se sitúa en el campo relacional y grupal, pero nunca es aislado. Hay fenómenos como la urbanización. Hoy, más que nunca, la vida digital, la fragmentación comunitaria, el individualismo, que favorecen experiencias de soledad existencial, la desconexión de redes de apoyo y el debilitamiento de vínculos profundos. Ya los chicos pasan fuera de la escuela 4 o 5 horas seguidas con el celular. Los padres siguen trabajando, que también cuando llegan a sus casas están con el celular. El debilitamiento de lo intrafamiliar, ¿no? Esto de que los vínculos se empobrecen y terminan funcionando un por fuera como si de lo que entra, ¿no? TikTok, Instagram, etc. Esta situación puede actuar como un terreno fértil para que la posición depresiva básica emerja o se exacerbe. La pérdida de estos objetos sociales, las relaciones, la comunidad, recuerden, unido a este otro singular, ¿no? Antes era el recreo, del recreo se pasaba la pelota del colegio al vecino de al lado y hasta el vecino de al lado al devolverla participaba al encuentro del patio de la escuela, el sentido compartido, lo llamaría. Nos recuerda aún la pérdida vinculacional que habla Pichon, que describe que muchas personas hoy, retomando a la sensación difusa de agotamiento interno, hay una sobrecarga, una indefensión frente a lo incierto, que puede concluir con la depresión como una forma de colapso vincular. De hecho, la IA, y nosotros conocemos, recién la colega que habló del suicidio, conocemos casos de que como el vínculo no se ha formado y fortificado, por decir, desde alguna manera, desde un lugar intrafamiliar, hemos escuchado casos en los Estados Unidos de que un adolescente que hablaba con la máquina le ha preguntado a la misma si estaba bien que se suicide, la cual la máquina respondió sí. El chico ha llevado al acto, se ha quitado la vida, y el gran dilema, ¿no?, universal es de que estas cosas se repliquen de manera inesperada y creciente, y que estemos al borde de repensar
cuánto influye y cuál es el rol del psicoterapeuta, del psicoanalista, de escuchar eso que pasa más allá de los medios de comunicación y poder abordarlos en la clínica en las cuestiones parentales. Tomé a la tristeza en especial por un trabajo que hice en el 2021 para una revista indexada en Colombia, para la ciudad de Bogotá, una universidad muy prestigiosa, está en línea si lo quieren leer el trabajo, se llama Conmover a la tristeza. Allí pienso a la tristeza como núcleo generativo y la perspectiva actual. Es más allá de la psicopatología individual. Villon conceptualizó la tristeza no solo como ese síntoma singular e individual, sino como una situación básica patogénica que surge de las pérdidas y se vincula, sí o sí, o en el en el contexto sociocultural. Digo en el entre la teoría y la práctica, entre el sujeto y la sociedad, entre la escuela y la comunidad. Esos actores que de alguna manera no siempre funcionan dentro de lo esperable y sabemos que cada vez están más en déficit. La perspectiva resuena justamente poderosamente con las crisis contemporáneas y en especial en salud mental. Los 5 tipos de depresión, este es un mapa vigente, por eso es que se los traigo, es una clasificación que hizo Villon en su trabajo y que mantiene hoy, 2025, absoluta relevancia. La protodepresión, que es la separación primordial. Hoy, por allí, le llaman crisis de apego. La depresión del desarrollo, los duelos normales, no patológicos. Hoy son procesos de cambio vital. La depresión desencadenante, el inicio de trastornos. Hoy, factores precipitantes. Esto también que mencionó la colega recién, ¿puede un sujeto estar en equilibrio todo el tiempo? Una muerte, una separación, una mudanza, ¿les permite habilitar un estado de equilibrio permanente, sostener cierta armonía? Claramente no. La depresión regresional, ¿no? Este retroceso adaptativo que hoy también circula como mecanismo de defensa. Y por último, para mí también la más importante, la depresión iatrógena, los efectos del tratamiento. Escucho por ahí clínicas de niños, si bien yo atiendo clínica de adultos, hasta hace muy poco también adolescentes, los efectos adversos terapéuticos. En supervisiones que participo, especialistas de la clínica infanto-juvenil cuentan lo que se precipita, ¿no? Dentro del campo médico, la hegemonía médica con la inserción de los laboratorios y esta medicalización a tan temprana edad. Un chico inquieto, entonces, habilitar a proveer un psicofármaco, ni hablar aquellos que quizá no pueden hablar hasta los 3 años porque tienen un tiempo de maduración diferente que otros niños, y en estas comparaciones, bueno, entonces tiene tal patología, ¿no? Vamos a decir TGD por no pensar en qué le pasa al niño por no hacer la pregunta, por verlo jugar, ¿no? Hoy que hablaban de Winnicott también, ¿no? Por no habilitar esos espacios de juego, eso transicional para saber qué pasa ahí y escuchar antes de medicar. La relevancia contemporánea que tiene todo esto que les traigo son las lecciones para nuestro tiempo. Así como Villon criticó al aparato de dominación en salud mental, su análisis sobre cómo los sistemas de salud perpetúan relaciones de dominación anticipó décadas de críticas
a la medicalización y a la psiquiatrización de los problemas sociales, como también Foucault lo habló en lo institucional, o sea, esto tiene que ver en su gran obra de Vigilar y Castigar, ¿no? Cómo estas cuestiones se repiten a través del tiempo muchas décadas después. Sus reflexiones sobre profesionales como líderes de resistencia al cambio son lo que resuenan en debates actuales sobre la descolonización de las prácticas sí. Y hablo de la descolonización porque justamente, como esto es una voz plural, ¿no? Permitir siempre la apertura a lo singular. No es sin la singularidad del sujeto. El psicoanálisis en lo público, una utopía realizada que Freud, en un artículo también que le brindé a Le Monde Diplomatique, un diario parisino, para una nota que me ofrecieron escribir para el diario en Chile, hablo de la justicia social, ¿no? La importancia de que Freud, después de la Primera Guerra Mundial, decía que los dispositivos clínicos abran paso a que toda persona que desee, necesite, pueda acceder a un análisis, a una terapia. Sabemos que en los años 50 ya no era tan así, no se prolongó a través del tiempo, pero sí fue el deseo de Freud. ¿Y por qué justicia social? Porque el acceso a la salud mental es un acceso necesario y que se debe trabajar en forma interdisciplinaria, conjunta, de real importancia y relevancia en profesionales que con estas voces plurales cada uno pueda aportar el requerimiento del sujeto que demanda, ¿no? Con respecto a su padecimiento psíquico. Los desafíos y las proyecciones es pensar en la interdisciplinariedad como necesidad. En esto de el mundo hiperconectado, donde los problemas son sistémicos, la insistencia de este médico, psiquiatra, psicoanalista, Pichon Rivière, en superar las divisiones disciplinarias, parecería, o se revela, mejor dicho, profética. Su modelo de trabajo grupal interdisciplinario ofrece justamente estas herramientas que dije recién para abordar estas problemáticas contemporáneas, porque hay una dimensión política de la subjetividad. La comprensión de que toda práctica terapéutica tiene implicaciones políticas anticipa debates actuales sobre salud mental y, como dije recién, justicia social. Y la pregunta, ¿qué hay detrás de la construcción social de la enfermedad mental? Y esto hoy mantiene plena vigencia. Para cerrar, quiero hablar de conmover a la tristeza no implica más que traer síntomas individuales. Requiere comprender que el sufrimiento psíquico tiene raíces sociales y que su abordaje también debe ser igualmente social. En un mundo atravesado por crisis múltiples, crisis ecológicas, sanitarias, económicas, sociales, la propuesta de pensar relacionalmente, de integrar saberes y de democratizar las prácticas de cuidado mantiene una urgencia renovada. Su legado nos convoca a repensar nuestras prácticas profesionales, nuestras concepciones de salud y de enfermedad, y nuestro compromiso con la transformación social. Porque como él sostenía, esto me quedó grabado en mis primeras formaciones, la estereotipia enferma
la plasticidad cura. Y nuestro tiempo demanda toda la plasticidad creativa posible. La propuesta de Pichon-Rivière, de la que la depresión actúa como núcleo estructural de muchas patologías, sigue y seguirá siendo potente como lente interpretativa para los desafíos psicológicos del siglo XXI. Y entre nosotros, mi condición de psicoanalista, mi posición, mejor dicho, de psicoanalista, las transformaciones contemporáneas, tecnológicas, comunitarias, sociales, plantean nuevas formas de asumir la vulnerabilidad vincular y crisis existenciales que pueden leerse como paradigma pichoniano. La intervención actual resulta fértil en articular estos dispositivos grupales, como dije recién, adaptando críticamente el contexto moderno. Pueden tener matices distintos las manifestaciones de la depresión: fatiga digital, burnout existencial, vacío identitario, que requieren planteos teóricos, mantener la tensión dialéctica entre lo universal, el núcleo depresivo básico, y lo singular contextual, la forma contemporánea que adopta en cada cultura, en cada época, en cada sujeto. Depresión en el siglo XXI puede tener estos matices donde poder abordar cada uno y cada cual con la cita textual de Pichon-Rivière. A ver. Mi búsqueda ha sido saber del hombre y en particular saber de la tristeza, ya que supone que las pérdidas y la estructura depresiva que ellas pueden configurar se convierten en una situación básica operante en la génesis de la enfermedad mental. Y yo agrego, de manera atrevida, y de la psicosis social, porque es así como en muchos, con las guerras y demás, como en muchos estados, países, hoy se está viviendo. Muchas gracias. Wow, aplausos para Silvia, por favor. Qué disertación, qué bueno. Las voces plurales. Estamos escuchando otras voces, Pichon-Rivière. Nacio también estudió con Pichon-Rivière. Marta Jerez Ambertini también fue alumna de Pichon-Rivière. Realmente, wow, Silvia, muchas gracias. Cuántas cosas. Qué día, qué jornada tan fantástica, cuánto saber, qué generosidad todos los profesores que pasaron hoy, que estuvieron acá, que prepararon esta disertación para nosotros. Vamos a estar ahora leyendo las preguntas. Les acabo de compartir un link que es exclusivamente, es un canal de WhatsApp donde se van a estar compartiendo gratuitamente material de libros todos los meses, ¿ok? Va a estar Diego desde su librería y Macarena Caboyené, que es la directora de la editorial Raíces, regalándole para todos los alumnos, no todos los alumnos, todos los participantes de la comunidad Lalang, no solo para los alumnos, material de lectura, ¿ok? Libros, capítulos, muchísimo material gratis que vamos a estar entregando. En ese grupo no va a haber intercambio de mensajes. Ahora vamos a tomarnos un vasito de agua, vamos a dejarla a Silvia también después de esta fantástica disertación. Preparen las preguntas que las vamos a leer después de 2 minutos. Daniel nos pasa un videito, tomamos agua y seguimos.
Bueno, volvimos. Mauro, leíste preguntas, qué disertación, Me ¿eh? encanta que se le dé lugar a la tristeza, ahí varios lo están hablando, estamos en una época de un positivismo donde todo parece que hay que echar brillantina, donde hay que hablar en bonito, en lindo, en conmover a la tristeza, me parece una cuestión preciosa. Yo lo llamo también en mis propias redes la divulgación de la angustia y siempre los invito a subirse al barco de la angustia, a poder hacer algo con eso, a escucharla, a hablarle, a darle un lugar. Los psicoanalistas sabemos qué recóndito que es ese rincón íntimo del encuentro psicoanalítico, de esa transferencia que se da, que muchas veces se profesan confesiones que uno no se atreve ni a hacerse a sí mismo, que son palabras que callamos, que nos duelen, que no tenemos, emociones que no expresamos en esta locura que tenemos de la actualidad, si hablamos de los murmullos de la época, de la cultura actual, de las problemáticas actuales, cuánto corremos, cuánto hay en contra del descanso. Hoy entre los jóvenes, yo hablo mucho del descanso, incluso digo la frase de que si uno quiere un buen trabajo necesita un buen descanso, si uno quiere un excelente trabajo necesita de un excelente descanso, y que hoy hay toda una cultura en contra del descanso. El famoso club de las 5 de la mañana, de madrugar antes de que amanezca, de ganarle tiempo, de no dormir, de hacer power siestas de 20 minutos con un café justo antes de la siesta, porque el café se activa en el cuerpo al minuto 25, entonces si uno duerme, cuando se despierta se activa. Unas locuras de hacer capitalismo y producción y productividad, y que hemos enterrado el deseo, hemos enterrado el descanso, hemos enterrado justamente lo intelectual, el lucubrar, el pensar, todo lo que tiene que ver con esta famosa estatua del pensador, del tiempo de ocio, de darnos un momento de reflexión, que antes era alguien que, wow, ¿no? Está pensando, está teniendo su momento de reflexión, es alguien capaz de estar por encima del aquí y el ahora, pensando en algo más, y hoy estamos como en un encuentro, una decadencia de esto, de todo tenerlo que pasar a lo positivo. Hoy hablamos de niños y justamente en la crianza hay una cuestión, no, todo tiene que ser lindo, bueno, pasarlo, decirle que no hay problema, que no se angustie, que no se calle. ¿Cuántos hemos sido hijos de la generación del no pasa nada? Cada vez que lloramos, nos golpeamos, no pasa nada. Eso que calla las emociones, y que acá logramos en la pluralidad de las voces del psicoanálisis poder hacer hablar al cuerpo, a los síntomas, a la cotidianeidad, a los actos, y en esta disertación tan brillante que otorgó Silvia de justamente conmover a la tristeza, también tenemos nuestras tristezas, nuestros momentos, nuestras emociones, que hay que darle lugar. Así que agradezco tanto, Silvia, este nombre que le has puesto, esta invitación a los que nos trajiste, y que realmente nos trae mucho oxígeno, nos deja respirar de una forma diferente. Aunque nos calle el algoritmo, debería llamarse esto, porque son términos que no les gustan a las redes, al propio algoritmo. Hemos dicho palabras prohibidas por el algoritmo, y sobre todo por el algoritmo humano, que quiere callar la tristeza muchas veces. Mira, Mauro, celebro y también te agradezco de manera enorme esta intervención tuya, también tus generosas palabras, pero fundamentalmente celebro y quiero que todos, esta comunidad hermosa y amorosa que se está gestando, Mauro, trajiste algo hermoso, que es lo que nodal y central lo que has dicho, es para escribir una teoría, que el aburrimiento tiene mala prensa, que no hacer nada no está bien visto, que tenemos que ser productores de un capital. Cuando toma Pillon Rivière a Marx, lo toma justamente por individuo y lo social. Individuo porque todavía no es sujeto, sujeto del inconsciente, ¿no? Entonces, esto maravilloso que traes, Mauro, brutal, porque tengo mis tiempos, no muchos, para las redes, y leo que introspección, mala palabra, que te piensan que uno tiene que ir a meditar al monte Tíbet. No, estar sin hacer nada es un momento de vacío, de creatividad.
Y la creatividad, donde algo ahí se vacía y se puede llenar de un espacio donde encontremos realmente el deseo. Eduardo Galeano decía, hablaba de la utopía, ¿no? Está en internet y pueden buscarlo, el video amoroso. Y él decía, das un paso, estaba en la playa, el horizonte y el mar, y dice, das un paso y el horizonte. Lo digo con mis palabras, no está textual. Otro paso y el horizonte. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Porque es verdad, cuando éramos chicos decíamos, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del mar? ¿No? ¿De qué hay detrás de esa línea indefinida, infinita? Y así son las voces plurales que felicito, Mauro, Lorena y toda la organización que está en esta facultad, la LAN, donde realmente hay apertura, donde hay no solo las voces plurales, sino el encuentro, porque la vida es un eterno desencuentro. Y habilitar puertas, habilitar vacío, habilitar espacio al silencio, es donde podemos hacer comunidad. Infinitas gracias por las hermosas palabras que me han dejado y A también vos, responderle Silvia. A Cristina Cabrera, hablar de melancolía. Claro, no es un estado melancólico, es muy complejo. De hecho, bueno, yo trabajo en la psicosis y lo podré quizás expresar en la asignatura del máster de psicoanálisis. Pero esto, ¿no? Esta posición melanco de el capital, ¿no? Los tenemos a todos dominados para que no puedan estar tranquilos. Siempre hay que estar haciendo algo. Gracias, Mauro, nuevamente. Gracias. No, por favor, a vos, Silvia, verdaderamente es enorme la generosidad de hoy que hemos tenido todos disertantes de enorme talla, con sus pensamientos, con su clínica, con su estudio, con sus editoriales que han ido publicando y que han elegido y que hoy se juntaron para compartir, para que cada uno tenga su espacio. Cuando escucharon que eran 20 minutos para un psicoanalista, ¿qué hago con esto? Y se hizo un montón, realmente un montón. Y es enorme el agradecimiento y la mención de la humildad de cada uno, de todos ustedes, de todos los disertantes que están pasando, que se está logrando en esta pluralidad, en esta comunidad, y que varios dijeron, ¿no? También el protagonista es el alumno en las clases. Uno de los intereses de Facultad Lalán es poner los conocimientos al servicio de la comprensión, cosa que parece simple. Yo siempre cuento la anécdota y me permito tomarme este atrevimiento nuevamente. Cuando yo estudié economía, entro antes, yo termino mis 18 años, el secundario y elijo economía. Entro y tengo una clase con un profesor que me dice, vamos a hablar de costos y transportes. Costo marítimo, tanto transportes terrestres, transportes, costos, ¿no? Y yo anotaba un título y anotaba todo el material. Y así era cada clase. Vamos a hablar de cheques, ¿qué es un cheque? Y así cada clase. Pero cuando decido dejar economía y entro en psicología, no tenía ni título, ni no tenía ni dónde anotar, me quedaba una hoja en blanco, millones de preguntas, me movilizaba, me invitaban a pensar, pero realmente hay algunos que necesitamos el título, el subrayado, el orden, el índice, el poder desglosar un concepto que es el inconsciente, que es el super yo, qué es el ello, qué es una angustia, qué es la tristeza, qué es una intervención analítica, preguntas que surgen, que si uno habla con alguien que no es del ámbito, que no es psicoanalista, que no es psicoterapeuta, y se pone en una mesa y alguien te pregunta, ¿y vos cómo intervenís? No tenemos que contestarles porque la famosa respuesta del caso a caso es un viendo. Y una vez, varias veces me han dicho, pero improvisan. ¿Van probando? No, no, no. Hay mucha técnica, hay mucho estudio, hay mucho de leer, de comprender, de entender que esto es así, pero no es tan así, y que en todo este medio, en este vacío entre esto es así verdaderamente. Hoy hablamos de temáticas que conllevan todo lo que es lo alimenticio, lo conductual, la relación entre amor de madre e hijos, lo intrafamiliar, lo intrínseco a nosotros, cuestiones que tienen que ver con nuestras propias emociones, neurosis, palabras, cosas que nos van desarrollando, el deseo que nos va convocando a todo esto, pero que hay un agujero
que es estructural, que hay un encuentro con la falta, que hay mucho que integrar en todo esto, y hoy creo que queda muy claro, creo que empiezan a haber títulos, empiezan a haber índices, empieza a haber un interés en temas específicos, pero que sobre todo cuando uno entra en este mundo entiende que es algo a compartir, es una experiencia a recorrer. Me parece fantástico también esto que traes de Galeano, de dejar huellas, mirar el horizonte, que no sabemos qué hay detrás del inconsciente, dónde está lo que no se dice, qué hay después del super yo, quién es el super yo. Preguntas que la filosofía, como ha dicho en toda su milenaria y extensa teoría de dónde venimos, hacia dónde vamos, no ha contestado, pero ha escrito enormes libros y presentaciones fantásticas y enriquecedoras de leer. Acá hay un montón de preguntas que ni Marta va a poder contestar del Super Yo, ni Silvia de la tristeza. Quiero decir un par de cosas. Silvia es profesora de las dos formaciones. Silvia tiene a cargo el inicio de las dos formaciones donde nos va a estar dando todos los precursores que generan el inconsciente y la teoría psicoanalítica, no el psicoanálisis como una invención que nace del aire, sino como digamos, un producto de otros pensadores que vinieron antes. ¿Querés contarnos un poco? Además de que va a Sí, estar dando también sobre psicosis, porque Silvia escribe libros acerca de esto, ¿no? Pero contanos un poco de estas materias que vas a estar dando en las dos formaciones. bien. La verdad que primero agradecer la invitación eh, y la oportunidad de poder armar un programa donde anoticiarnos, donde dar una vuelta de tuerca más o donde haya oleaje, como decimos los psicoanalistas, en quiénes fueron los que inspiraron la obra de grandes pensadores, del inventor del psicoanálisis, Sigmund Freud, de Jacques Lacan, o Lacan, para los que hablan en francés, se inspiraron en armar su teoría, su recorrido sendero, con pausa, pensando en uno y cada uno de los filósofos, desde los griegos, desde la etapa medieval, desde lo moderno, desde lo contemporáneo, porque en realidad, ¿cuál sería el límite de la filosofía contemporánea? Heidegger, ¿qué sería de los actuales hoy? Desde Badiou, desde Zizek, ¿no? Ponernos a tono y en sintonía de que todo lo que encontramos hoy en cada y uno de manera singular fue tomado, estudiado, llevado a cabo con una mirada filosófica, con una mirada de mundo, y especialmente en Jacques Lacan, porque abrió, también como aquí, voces plurales, la aritmética, la matemática. Recuerden que su yerno era matemático y para llegar a la topología justamente recibió una mano del esposo de Judith Miller, su hija. Cómo llegó a poder pensar en el planteo kantiano, en el planteo del ser y no ser, el ser ahí, en Heidegger. Bueno, no voy a espolear, pero cada uno de ellos, la literatura, por supuesto, como dice alguien allí, por supuesto la literatura no es sin la poesía, la vida es, será y trascenderá de manera poética, porque si no la tomamos así, solamente nos quedamos en el caos. Solo hay caos para poder pretender algo de luz, de luminosidad. Y los filósofos tuvieron muy buenas lámparas, oráculos, para hacernos situar hoy en el siglo XXI. La comunidad Lalang, la facultad Lalang, teniendo esta propuesta de cambio y de origen, porque justamente los mitos, los contramitos y los oráculos partieron de una pregunta. Y una pregunta es esto: abrir a una comunidad que pueda repensarse. Gracias. Qué hermoso, Gracias. de los aplausos, los corazones, qué Aplausos, por fantástico. favor, para Silvia. Bueno, imagínense lo que es estar en una clase con Silvia viendo todo esto, poder luego abordar, ¿no? Los registros de Lacan, pero previamente hacer todo un pasaje por los filósofos
que inspiraron a Lacan. Habíamos hablado con Silvia, qué fácil sería entender Lacan, o cuánto más fácil si uno pudiera entender esos filósofos en los cuales él se inspiró, ¿no? Así que, a ver, leemos una preguntita más, Mauro, sobre así podemos llegar con los tiempos. Una pregunta sobre la disertación de Silvia, si tenés ahí. Un comentario de Arminda Virasturi, le voy a responder, ahora no encuentro eh, el comentario, creo que se llamaba Elsa, y que decía que hay que atenderla antes del suicidio, a la tristeza. Felicito y celebro, ahí creo que está el comentario de Elsa Biderman. Así es, muy bien. Arminda, argentina, su esposa, clínica de niños, fabulosa, decía que hay que atenderla antes del suicidio, porque es verdad, el suicida no avisa, y justamente en ese estado triste es donde podemos escuchar de manera singular esa voz de reclamo, de soledad, esa voz que de alguna manera está tratando de ubicar algo de su sentir. ¿Mm? Gracias por el comentario, Elsa. Con respecto al secreto familiar, a ver, quiero leer acá. Sí, de Conde de Lautremont. Sí, lo dije al principio. Él se reúne con Lacan en 1960 en París por una investigación que estaba haciendo de la obra de Ducas Isidoro. O sea, así es. Muy bien, no sé cómo es el nombre, no lo alcanzo a leer, Demo, algo así. Sí, muy, muy atinado y muy pertinente. Bueno, alguien puso lo de Galeano y lo puso como textual, bellísimo, nos sirve como brújula esto de Galeano, en un gran periodista, para mí un psicoanalista encubierto, del otro lado de la orilla, allá en la ciudad oriental del Uruguay. Em, claro, muy bien. Adriana también, gracias por tu saludo. Eh, Pautando nuestras conductas de acuerdo a otros para habilitar tu yo. Así es hablar de la terceridad, habilitar el yo, sí. En cuanto al psicoanálisis y la psicología social, voy a decir para ver si hay argentinos allí, en la audiencia, se tiene mala prensa desde algún lugar, porque bueno, hubo como siempre, se da escuelas más o menos interesadas en el abordaje y en el recorrido de Pichon Rivière. Pero lo importante acá no es quiénes fueron los agentes, lo importante es acá la función, porque como las voces plurales, cada uno y de manera singular la función de la teoría en eso que podemos aplicar. Más allá si es psicología social, si, bueno, es motivacional, la que fuere, porque no quiero hacer en una diferencias con la otra. Todas son válidas porque el sujeto también su síntoma hay que redescubrirlo, no lo puede decir de una. Sería tan fácil la clínica, entonces todo lo que hizo Freud quedaría obsoleto, y no, al contrario, se revitaliza cada día. El mandato productivo, que fue la excelente intervención, y agradezco de Mauro de nuevamente, de todo el tiempo hay que hacer algo, y una culpa por no detenerse, por supuesto, eso es otro factor, ¿no? Eh, bueno, gracias me emociona el comentario de Cintia, muchas gracias. Han sido muy generosos y muy amorosos todos. Hay una tranquilidad clínica aquí y sí, la logré siempre en neuropsiquiátricos y aunque el padecer que también, como Lorena me ha invitado a hablar sobre la clínica de la psicosis, eh, hablar del loco. ¿Y quién no lo es, no? Y si no estamos todos un poco locos. Si una histeria grave con relación a una psicosis no está en el medio algo así, aquellos que llamamos locura, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿quién puede estar en equilibrio todo el tiempo? ¿Sí? La angustia Hay una motor, broma ¿sí? interna en el psicoanálisis que dice que ir al psicólogo, ir al psicoanalista no es de locos, pero estudiar psicoanálisis sí lo es. Y sí, los que estamos acá estamos todos un poco locos,
para estudiar esta profesión, preguntas sin respuestas y meternos en este mar de teoría que tiene mucho. Y hoy, verdaderamente, Silvia, te escuchaba que hablabas de la brújula, de la guía, de iluminar. Y justamente la palabra deseo en su etimología viene exactamente de ahí, ¿no? De anhelar, de desear, está puesto en las estrellas, que han sido lugar tanto de guía como incluso de la creencia que venimos de ellas en los primeros intelectuales, y por eso que el deseo en verdad también incluso es un retorno de volver a las estrellas de donde venimos. Y es muy hermoso como hoy se ha encendido tantos deseos con la generosidad de encender el de cada uno propio. Y se nota en Silvia, se nota en Vanessa, se nota en todos los disertantes de hoy que han encendido y han permitido que seamos un poquitito cómplices de ver su deseo y de estar acá, porque es una profesión de lectura, de desgastes, de noches, de repreguntas, de volvernos bastante locos, queriendo entender muchas veces. Una de las cosas y los consejos que también se me sale darle es a los que quieran formarse y entrar en las carreras, dense tiempo de comprender, dense tiempo de leer, de estudiar, de ver las materias hoy en audiovisual, en las grabaciones sincrónicas, dense tiempo de transitar todo esto, de escuchar, por ahí de quedarse con la hoja en blanco, como decía anteriormente, y por ahí con el tiempo ponerle un título y ponerle ahí una definición y empezar a esbozar. Quién sabe si no lo completan con definiciones incluso que todavía no están y son de ustedes propias y tenemos justamente más aportes teóricos a una disciplina que los necesita. Pero dense tiempo de entender lo que dijo Silvia en tan poquito tiempo, que es tan profundo, tanto las bases fundantes, la filosofía, pasos milenarios, obras completas, enormes, dichas en pocos minutos y comprimidas para un pensador tan gigante como ha sido Lacan, para darle lugar a escuelas tan importantes como ha sido la inglesa, como también la americana, tiene sus cosas, hay cosas que tomar, que leer, que comprender. Lo digo así porque los americanos están como muy centrados justamente en la productividad, en que sirva para el trabajo, en que se ponga en acto, en que... Y uno tiene como ahí un poquito, está bueno, no se niega, pero no todo. Hoy tenemos lugar a la tristeza, a lo que no decimos, a lo que nos angustia, a lo que está callado, y eso también tiene lugar de ser dicho. Realmente agradezco enormemente porque si hay algo que ha sucedido hoy es eso, encender deseos. Y escuchar voces plurales sin apuntar dedos y sabiendo que ninguno de nosotros poseemos la verdad absoluta ni el bien absoluto y que cada enfoque puede abordar diferentes sufrimientos y diferentes sujetos en su singularidad, ¿no? Esto es muy importante de recordarlo. Bueno, antes de irnos a nuestra última pausa, ¿no? Porque vamos a entrar en la mesa redonda donde los profesores van a estar respondiendo preguntas. Silvia, por favor, comenta de tu libro, el libro que estuvieron presentando también con Esther. Tenés el de Amalgama y el Agalma, otro, Agalma. Agalma, dale, contanos de tus Bueno, libros. voy a comentar tres libros, uno en especial del 2021, para que le interese la clínica de los psicosis, pero de entre casa, con lenguaje sencillo para aquellos que también no son psicólogos, vienen de otras formaciones muy válidas y quieren atender la urgencia y la emergencia del sujeto en cuestión. Es Agalma y el efecto sorpresa en la psicosis, en físico del año 2021, Editorial Vergara. Diego lo tiene a la venta. También participé este año con Esther Migravi y otros colegas argentinos. Los 60 años de los cuatro conceptos del psicoanálisis, del seminario de los cuatro conceptos, seminario 11. Y también participé en otro libro que me han invitado, de Nuevas Adolescencias, donde doy una mirada, que también a veces escribo, cuando hay tiempo, sobre la inteligencia artificial y los factores desencadenantes en estas cuestiones que mencioné recién. Nuevas Adolescencias también lo tiene, es de Editorial Vergara, es de este año, los dos últimos son de este año 2025. También ahí hay
coautores franceses, españoles, mexicanos y bueno, y algunos argentinos como yo. Esos son los 3 libros. Después pueden Muchas encontrar en gracias. internet notas. Conmover a la tristeza está como un artículo, se los puedo brindar por medio de Facultad Lalang. Está en una revista indexada en Colombia y también en España. Sí. Fantástico. Ahora vamos a irnos a un pequeño respiro para tomarnos un vasito todos de agua. Y sí, Silvia, estamos abriendo un canal de WhatsApp solamente para compartir artículos, capítulos de libros y demás. Y vamos a seguir después también con la mesa redonda de preguntas. Así que bueno, Dani nos va a pasar ahora una pequeña pausa y volvemos y seguimos con las preguntas y damos por finalizada luego la jornada. Aprovechen que estamos poniendo el link de asistencia, el link para pedir entrevistas y el link para sumarse a Time to Better con 3 meses gratuitos con el código LALANG.